Y algunos versos. Voy a hacer una corta meditación de la palabra del Señor en lo que es un llamado y lo que es un liderazgo. Y luego, bueno, en los versículos que Dios le dio a usted, usted los lee allí y usted los explica como el Señor se los dé, como el Espíritu Santo lo guíe. Yo voy a estar en Josué. Yo voy a leer el capítulo 1. Leemos palabras a la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a leer en el capítulo 1 desde el verso 1. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor primeramente por su palabra, por su Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad. Hermano, y para poder hablar de Josué no podemos pasar por alto a Moisés. ¿Y quién fue Moisés? Moisés fue un hombre que en la diosidad de Dios, yo no creo en las casualidades, hermano. Yo creo que si nosotros respiramos y todavía estamos vivos en la tierra es porque no hemos cumplido el propósito para el cual Dios nos tiene en esta tierra. El día que nosotros cumplamos el propósito, ya ese día después nos partimos con el Señor. Amén. Dios tiene establecido un día para cada uno. O si es que Cristo viene y tenemos que irnos con Él, bueno, nos vamos con Él, qué bendición. Pero usted y yo no sabemos verdaderamente todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Quizás nos imaginamos, quizás tenemos algunas perspectivas que ya Dios nos ha permitido ver en su infinito amor, en su misericordia. Pero Él en su soberanía, hermano, nos dice cosas y a veces nosotros no entendemos en el momento lo que Él nos está queriendo decir. Y nosotros debemos aprender a entender que el Señor da órdenes y el Señor no se entiende, sino que se obedece. A veces Dios nos da unas órdenes que nosotros quedamos, pero como que no entendimos. Pero mejor es la obediencia. ¿A quién? Al Señor, que tanto sacrificio. El sacrificio es bueno, pero mejor es la obediencia. Hay gente hoy en día que vive en sacrificio, pero andan en una desobediencia y así no pueden ser bendecidos. Entonces veamos lo siguiente. Nosotros vemos que Moisés hubo una gran matanza. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía y se sospechaba de que Dios iba a hacer algo, pero no sabía a través de quién. Y mire lo que hace Dios. Dios agarra a Moisés, lo resguarda, lo meten allí, calafatean la cestica, lo meten en el río Nilo, allí se va Moisés. Imagínense cuántos animales no había ahí, pero ningún animal tocó a Moisés, porque cuando una persona tiene el sello de Dios, nadie lo puede tocar. Y mataron a aquel poco de niños y ese niño se fue. ¿Y dónde metió Dios a Moisés? En la casa del enemigo, en la cueva del león. No me pregunte por qué, pero Moisés, bueno, Dios le puso en el corazón a la hermana de Faraón a que saliese allí al río. Y cuando vio a aquel muchacho hermoso, lleno de la gracia de Dios, lo agarró, lo acobijó y lo criaron entre los egipcios. Príncipe, conocía el arte egipcia. Fue un principal entre los egipcios hasta que llegó el tiempo establecido por Dios. Dios lo llama, lo saca de allí, lo lleva al desierto 40 años. Allá Dios le habla, luego Dios lo prepara y lo manda a libertar al pueblo. Ahora vea, qué tremendo. A veces uno dice, ya yo estoy viejo, ¿verdad? ¿Para qué el Señor? Ya para eso están los muchachos. Hermano, Moisés tenía 80 años cuando empezó el ministerio. Santo. 80 años tenía Moisés cuando Moisés empezó el ministerio en Dios. Y nosotros vemos que luego, después que Moisés habla con Ramsés, con su medio hermano, porque se criaron entre familias, no era fácil confrontar a Moisés a un líder, ¿verdad? Porque imagínense su hermanastro o un parentesco, porque se habían criado juntos desde niños. Y ellos hablaron allí. Dios usó a Moisés de una manera sobrenatural, se muestra el poder de Dios, pero al mismo tiempo Dios, dice la Biblia, que le endurecía el corazón a Faraón. ¿Y cómo se mete uno en ese asunto cuando Dios endurece el corazón de alguien? Dice la Biblia también que Dios endureció el corazón de Israel para que nosotros tuviésemos promesa y pudiésemos haber entrado, porque si Israel aceptaba a Cristo, nos fuésemos perdidos todos nosotros. Entonces a veces tras el endurecimiento del corazón de alguien hay un propósito de Dios. Amén. Y no entendemos, hermano.
A veces le predicamos a nuestra familia y le predicamos, pero no es el tiempo todavía y nos afligimos. Pero si es el mismo Dios quien endurece y quien ablandece el corazón, ¿por qué nos desesperamos si Dios dijo, cree tú y tu casa será salva? Amén, gloria a Dios. Y yo aprendí eso en el caminar en el Señor y vivía en una angustia hasta que el Señor me dijo, toda tu familia me pertenece. Trabájame a mí y déjalos a ellos en mis manos que yo me encargo de ellos. Desde ese día yo siento paz porque me lo prometió el Rey. Y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho y de la promesa que Él ha hecho. Nosotros le fallamos, nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel en su palabra. Amén. Y vea, no fue fácil. Moisés entra en el desierto, pero Moisés conocía el desierto. ¿Por qué usted cree que 40 años vivió Moisés en un desierto? Porque para que Dios usara a Moisés en el pueblo de Israel fuera introducido en el desierto, ya Moisés tenía que conocer el desierto. Esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto lo hicieron diestro. Quizá los años que usted tiene en la prueba es porque Dios lo tiene allí para hacerlo diestro en medio de esas pruebas y esas adversidades. Para cuando Dios decida sacar su familia, usted los guíe en medio de la prueba. Amén. Usted es como un Moisés. Yo soy como un Moisés en áreas de mi vida. Y qué bonito cuando nuestra familia nos reconoce y nos ve verdaderamente como hijos de Dios. Dice, no, a Jonathan le han pasado 1001 cosas, pero ahí permanece fiel en Cristo. Eso es un ejemplo a nuestra familia y nosotros decimos, sí nos están observando. ¿Verdad que nuestra familia sí nos observa? Amén. Y es bueno dejar huellas, hermano, pero huellas de bien, no de mal, de bien. Que reconozcan que aún con los machucones de dedo que llevemos, pero ahí estamos fieles, permaneciendo en el Señor. Y vea lo tremendo, hermano. Dice que se rebeló el pueblo contra Moisés en algunos momentos, tanto que Dios se irritó, porque dice la Biblia que no había un hombre que fuese más manso que Moisés, pero era un pueblo hostigante, un pueblo irritante, y hicieron que Moisés se irritara y le cayera palo a la peña. Y Dios decide desarraigar, habla con Moisés y le dice, yo voy a exterminar todo este pueblo y te doy uno nuevo. Y Moisés pide misericordia. Dice, si lo vas a borrar a todos a ellos, desarráigame a mí también del libro. ¿Qué dirán nuestros enemigos? Que tú nos sacaste de allá de Egipto para matarnos en medio del desierto. Y verdad que si usted y yo oramos a Dios, pero con respeto, podemos hacer que Dios cambie de decisión. Como pasó con el rey cuando le mandó decir que preparara su casa. Es tremendo, pero entrar en conversación con el Señor con un respeto, Señor, pero ¿qué van a decir los enemigos después de tantas promesas que me has hecho, que yo parta de esta tierra sin las promesas? Se van a reír. Y Dios dice, no, tengo que cumplir las promesas porque fueron prometidas y hay que verlas. Entonces usted no se puede ir de esta tierra hasta que usted vea la última promesa cumplida en su vida, eso sí, que se la haya dicho Dios. Si Dios se lo dijo, Dios cumple. Amén. Entonces veamos la preparación. Ahora sí vamos a hablar de Josué. Yo digo que Josué quizá desde el principio Dios lo marcó a él y a Caleb, pero como vamos a hablar de Josué, dice que había un espíritu diferente en Josué, donde lo corroboramos en Éxodo, cuando Moisés como líder escoge un principal de cada tribu y manda 12 espías. De estos 12 espías, 10 vieron que la tierra era buena, que todo era como Dios le había dicho, pero se enfocaron fue en el problema. Pero no podemos, decía, porque hay gigantes. Ahí están los hijos de Ana. No podemos. ¿Verdad que a Dios no le gusta el no podemos? La Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el lenguaje de Dios. Cuando un cristiano dice no puedo, está declarando. La cuestión es si puedo. Es difícil, pero Dios está conmigo. Es una confianza, hermano. Y cuando usted ve un cristiano que dice, no, está difícil, pero sí vamos a poder, tiene un espíritu diferente al del resto. Yo he decidido tener un espíritu diferente a favor del reino. Yo sé que usted también. Y Josué empezó a andar con Moisés. Y cuando, ¿cómo sabe usted cuando usted tiene un llamado a ser líder? Todo tiene su tiempo. Que si Dios lo pone al lado del líder,
es porque ¿quién cree usted que va a suceder el líder cuando se vaya? El que está al lado, hermano, el más allegado. Pero ¿quién estaba con Moisés pagando 40 días de ayuno? Josué. Mientras Moisés allá arriba, Josué estaba abajo esperando a su líder. Nunca vimos a Josué contradiciendo a Moisés, ¿verdad que no? Porque hay características, hermano, de una sujeción allí y vemos que Moisés daba órdenes y Josué entendido. Nunca contradijo y eso le trajo que después que Moisés fuese quitado, él era el que iba a gobernar. Y no es fácil cuando tú eres segundo al mando. Esto lo he aprendido y ahorita estoy tratando de digerirlo un poquito porque Dios me ha permitido mucho tiempo a veces ser copastor o ser el ayudante de muchos pastores. Pero ahora la responsabilidad de ser tú el principal, hermano, es como un poquito fuerte. Porque todo el peso cae sobre ti y cuando tú eres segundo, si tú se equivocas, ¿a quién van a señalar? Al primero. Y el segundo pasa desapercibido. Y eso yo no lo entendía. Y es fácil a veces jugar líder cuando comete un error. Pero ¿qué será cuando nosotros seamos líderes? Si nosotros cuando lo que sembremos, dice la Biblia, eso vamos a cosechar. Y si nosotros Dios nos llamó a un liderazgo, ¿qué es lo que primero que nosotros debemos sembrar? La sujeción y andar, ¿verdad? No tratar de ser tan incómodo, porque el día que seamos líderes, entonces nos van a venir pura gente difícil, porque eso fue lo que sembramos. Y yo sembré gente difícil, hermano. Yo fui difícil, créalo que fui difícil, pero aprendí en el camino. Y dije, oye, Señor, perdóname. Lo hacía en ignorancia, hermano. Yo perseguía a los cristianos creyendo que estaba agradando a Dios y estaba pendiente quién se equivocaba para darle un batazo. Así era este ser que usted ve. Hoy en día usted no ve ese mismo ser, pero lloré bastante por eso. Y vemos allí que Josué, ¿verdad? Ya Moisés quitado, el pueblo entra en luto porque se había sido quitado el líder principal, pero ¿verdad que un líder, el pueblo le va a demandar señales? Y ellos veían a Moisés con un liderazgo y veían que Dios estaba con él porque había abierto el mar, porque había hecho que descendiera maná del cielo, porque habían visto la columna de nube, porque habían visto la columna de fuego, porque habían visto del agua, de la roca brotar. Por eso era que el pueblo decía, Moisés, tu siervo. Y cuando tenían un problema, era directamente a Moisés. Órale a Dios, pregúntale a Dios, porque había una señal. Y cuando Josué va a tomar la sucesión, lo primero que Josué le dice a Dios es, las señales tienen que ir conmigo porque tu pueblo no es fácil. Si no se mueve tu poder en mí, no me van a seguir. Y Dios le dice, bueno, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes y que medites en la palabra de día y de noche y que la pongas por obra. Entonces todo lo que tú hagas será prosperado. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Josué dice, levántense, Dios dio la orden, dejaron el líder atrás porque ya Dios se había encargado de ese asunto. Dice que los sacerdotes se fueron con Josué, llevaban el arca. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se abrió el río. Y cuando ellos pasaron, entonces el pueblo dijo, sí, el mismo Dios que estaba con Moisés está ahora con Josué. Pero después, ya casi terminando el libro, vemos que hubo, hermanos, como una rebeldía del pueblo hacia Dios. Y los líderes empezaron a descarriarse, a hacer lo que querían. Y Josué le dice, yo reconozco a mi Dios y las maravillas que ha hecho sobre mí y estoy formado y sedimentado en la roca. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes van en pos de Dios, váyanse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces no todo el que venga aquí va a servir a Dios, porque va a llegar un momento donde lo va a jalar el mundo, donde lo va a jalar otras cosas. Pero ¿qué tenemos nosotros que enseñarle? Un Dios verdadero. Pero no podemos obligar a la gente. El que quiera se encamina y anda en la línea. El que decida irse, apartarse de la doctrina, ¿cómo hacemos, hermano? Tendremos que decir como Josué, bueno, si usted quiere seguir otros dioses, chao. Pero mi casa y yo
serviremos a Jehová, Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. al Dios verdadero. Gloria a Dios. Porque no es fácil, hermano. Yo digo que para que esta gente dejara de servir a Dios, el enemigo, los Baales, tuvieron que haberle presentado riquezas, dinero, algo les presentó el enemigo para desviarlos del camino que Dios había depositado en Josué. Porque Josué es la sucesión o si seguía los lineamientos del mismo Moisés. Pero el pueblo llegó un momento donde ya no quiso más como seguir esos lineamientos. Como Josué sí es fastidioso, ya viene Josué con sus cosas otra vez. Y con Moisés dijeron lo mismo. ¿Acaso habla Dios nada más con Moisés? ¿No habla con nosotros también cara a cara? Y dice que cayó lepra sobre Aarón y sobre María. Y cuando los sacerdotes Eliú y los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, también ministraron con un fuego extraño, dice que Jehová los mató, hermano. Qué tremendo. Nosotros, gracias a Dios, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Si no, quién sabe, ya nos fuera matado Dios quizá en una predicación por ahí que no andamos muy bien y nos montamos, hermano. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque, pero en lo que quede de nosotros, hermano, hagámoslo todo bien. Si hemos fallado, bueno, abogado tenemos, dice la Biblia, para con el Padre. Arrodillémonos, confesemos delante de Dios, arrepintámonos y apartémonos. Y tendremos un perdón inmediato. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La ventaja que tenemos ahora era que antes tenían que presentarse al sacerdote humano. Y el sacerdote hacía la expiación y intercedía por el pueblo. Hermano, ahora no, ahora dice la Biblia que todos somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Ahora su sumo sacerdote se llama Cristo. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Ahora usted tiene acceso directo a hablar con el Padre por medio de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros simplemente decimos como Juan, nosotros bautizamos en agua, pero el que viene detrás de nosotros en Espíritu Santo y fuego. Nosotros solamente somos vasos, igual que usted. Yo soy un vaso igual como usted, con debilidades, con errores, pero algo sí le digo, con amor y pasión por la obra. Eso lo va a ver en mi vida y sé que lo va a ver en la vida de mi hermana, que siempre nos va a ver apasionado a todo lo que huela a Cristo. Donde huela a Cristo, ahí nos va a ver usted, ahí trabajándole al Señor. Nos agrada, hermano, servirle a Dios. Y yo sé que usted también tiene ese espíritu de servicio. Entonces, estas cortas meditación, ¿verdad? En cuanto a lo que el Señor ponía en mi corazón. Ahora no sé quién tiene su versículo, si mi hermano Luis que tiene su versículo y lo